Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día empezamos a conversar sobre un nuevo autor después de pasar por Freud y por Adler. Hoy día comenzamos con Carlos Rogers, el famoso psicólogo norteamericano. De él hay que partir diciendo que se considera uno de los psicólogos más influyentes en el campo de la psicoterapia. Algunos sostienen que su influencia es incluso mayor a la de Freud. Esta idea que tenemos en la mayoría de que el terapeuta debe ser empático, comprensivo, aceptador incondicional, que no critica, que no enjuicia, ni que dirige la conducta del paciente. Este psicólogo que confía en la potencialidad del paciente. Todo esto es herencia de Rogers y es bueno que seamos conscientes de ello. Dividiré mi exposición en tres partes. Primero, el contexto y biografía de Rogers. Eh, en segundo lugar, eh, un breve resumen de la antropología de la antropología rogeriana. Y en tercer lugar, cuáles son las consecuencias. Eh, sobre el contexto diremos tres cosas. Primero, eh, Rogers nace en el Estados Unidos profundo, en, en el campo, en la granja, en la típica caricatura que tenemos del granjero estadounidense, de la farm, en una familia profundamente protestante, em, lo que significa que son cristianos, pero con un tema moral quizá un poco más rigorista. Em, Obviamente, debido a estas influencias, eh, podemos imaginar que eso lo llevó a estudiar primero agronomía. Después se salió de ello para ingresar a un seminario teológico. Él quería ser pastor. Em, Dentro, estando en el seminario, tiene una experiencia muy potente en China, conociendo otras religiones y otras culturas. Y esto le hace cuestionarse mucho sobre su fe, sobre su personalidad. A la vuelta está un tiempo más en el seminario, pero después se sale e ingresa a estudiar psicopedagogía. Eh, Después de graduarse de doctor en psicopedagogía, sigue estudiando y se dedica a estudiar en un centro dedicado al cuidado de los niños, un centro psicopedagógico, psicológico, psiquiátrico centrado en los niños. Y después de todo ese gran camino, eh, finalmente, hacia 1942, alrededor de los 40 años de vida, Rogers publica sus primeros trabajos relacionados con su enfoque humanista. En segundo lugar, sobre el contexto, es importante considerar cuáles son las influencias intelectuales principales que él declara. En primer lugar, él admite una influencia importante de Otto Rank. Otto Rank es un discípulo de Freud que después de estar 20 años siguiéndolo eh, de manera muy devota, se separa del maestro y se va a Estados Unidos. Es muy posible que él haya aprendido gran parte de su idea psicoanalítica a partir de él. Además, influyen en él las lecturas del existencialismo europeo, por ejemplo, Jean-Paul Sartre, Kierkegaard, Albert Camus, y también de la fenomenología, entre otros los autores conocidos Husserl y Brentano. De ahí la importancia que Rogers pone en el tema del campo fenoménico, ¿cierto? En tercer lugar, eh, es importante y no menor e interesante para nosotros el hecho de que Rogers durante un año se formó nada menos y nada más que con el mismísimo Alfredo Adler. Yes. Eh, pues él vivió en Nueva York hacia el final de sus días. Entre 1927 y 1928, Rogers fue una especie de alumno de Adler en el Instituto de Niños, lo que podría hacernos pensar que muchas de las similitudes de las ideas de Rogers con las de Adler provienen de esta experiencia. De hecho, voy a aprovechar aquí de leerles textualmente un tributo que le ofreció Rogers a Adler un poquito antes de la muerte de este. Dice así:
he tenido el privilegio de conocer, escuchar y observar al doctor Alfred Adler. Acostumbrado como yo lo estaba a la rígida aproximación freudiana del instituto, que incluían historias clínicas de 75 páginas y baterías exhaustivas de tests antes de siquiera pensar en tratar a un niño, quedé impresionado por su forma tan directa y aparentemente simple de relacionarse inmediatamente con el niño y su padre. Me tomó algo de tiempo darme cuenta de lo mucho que había aprendido de él. Cierre comillas. Entremos ahora al texto. El libro se llama Psicoterapia centrada en el cliente. Este libro se dice que es uno de los textos más importantes para poder entender el pensamiento de Rogers. Constituye una profundización y una ampliación de un libro anterior, que es el primer libro que él escribió, llamado Conserjería y Psicoterapia, del año 1939. El capítulo que nosotros leímos, el capítulo 11, es una verdadera declaración antropológica, que la podemos resumir en 3 puntos. Primero, el ser humano es intrínsecamente bueno y tiende principalmente a la actualización del sí mismo. Si siguiera siempre su sabiduría organísmica, alcanzaría una plenitud personal y también una vida comunitaria sólida. 2. La cultura le envenena mediante la introyección de valores extrínsecos que le llevan a la persona a negar o distorsionar las experiencias y emociones que son incompatibles con ellos. En esto justamente consistiría la neurosis, a la cual Rogers le llama inadaptación psicológica. Tercero, la psicoterapia es un espacio seguro para que el cliente pueda explorar sin culpas sus experiencias y emociones, lo que le permitiría reestructurar su sistema de valores. Al permitir la simbolización de las experiencias y emociones negadas, el paciente sería capaz de dominarlas, alcanzando así la adaptación psicológica y fortaleciendo a la comunidad. Este breve resumen de lo que serían los principales puntos antropológicos de Rogers permite que hagamos un pequeño análisis. En realidad traen varias consecuencias antropológicas que quizás se pasan desapercibidas en una primera lectura. En este video me propongo mostrar 3 de ellas. Primera, al considerarse que el ser humano siempre tiene esta tendencia positiva, es decir, al considerarse que intrínsecamente siempre va a optar por lo que conviene, se niega la capacidad del ser humano para escoger libremente la maldad, ¿cierto? Lo que nos lleva a una suerte de ser humano que no es verdaderamente libre, ¿cierto? Porque si solamente puede hacer el bien, ¿cuán verdadera es la libertad que se propone en esta concepción? Esto también coarta las posibilidades antropológicas, ¿cierto? Y el drama humano, este drama de que el ser humano, pudiendo escoger bien, sabiendo lo que es bueno, a veces escoge completamente libre lo que no conviene y lo que daña al otro, ¿cierto? Segundo punto, es cierto que algunas veces los demás nos imponen valores de una manera desordenada y poco edificante, como Rogers propone cuando se le amenaza con dejar de ser querido, por ejemplo. No obstante, esto lleva a Rogers a una generalización injustificada, pues él critica prácticamente toda forma de transmisión valórica externa. Esto se traduce en que habría que desconfiar de la posibilidad de aprender de otros. Pues bien, si esa introyección de valores extrínsecos es siempre distorsionante, ¿para qué existiría esa capacidad en el ser humano? Tercer punto. La propuesta de la sabiduría organísmica y de la confianza en tal sabiduría implica entregar la guía de la vida a la intuición y a la sensación. Rogers incluso habla de la sensación visceral. Es decir, se deja la guía de la vida a la dimensión irracional. No aparece con claridad aquí el papel de la razón y de la voluntad.
Más bien pareciera que el ser humano va a ser más feliz y más sabio dejándose llevar por lo que siente, por lo que le viene, por lo más intuitivo. Como consecuencia, podríamos decir, parafraseando al virtuoso Aristóteles, el que actúa por razón y con afecto, que para Rogers la vida plena sería por sensación y con razón.